Introducción. Muchas veces el desprendimiento de rocas es un problema muy frecuente en regiones del Perú, ya que mediante datos geográficos se obtiene que es accidentada y ante la medida de este problema suelen presentarse los factores climáticos y también la intervención humana. La ingeniería civil busca la transformación de estos sitios, como también mejorar la calidad de vida y contribuir con la sociedad, pero para cumplir con estos objetivos muchas veces es necesaria la modificación de ecosistemas. Esto se enfoca en los desprendimientos de rocas causados por cortes en taludes o cualquier otro tipo de movimiento de tierras. El ingeniero civil debe seguir con el trabajo y plantear buenas estrategias de tal manera que no perjudique al medio ambiente, como también buscar alternativas que garanticen la integridad de la infraestructura y a la sociedad. Por ello se presenta una alternativa de seguridad en taludes a base de barreras dinámicas. Es un mecanismo de sistemas de contención en laderas y además ha pasado por procesos de modificación para obtener buenos resultados. En la actualidad son muy pocas las empresas que lo desarrollan, por ello puede ser alto el costo de instalación y mantenimiento de las barreras. La finalidad de este proyecto ha sido el estudio y análisis de barreras dinámicas como elemento de soporte para detener o en el peor de los casos disminuir la fuerza de caída de rocas en taludes y laderas. Los taludes recién construidos como regla general presentan un aspecto adecuado y una superficie regular y estable, pero por la acción de diversos agentes estos se erosionan rápidamente. Gracias al desarrollo de estos trabajos se busca herramientas que ponen en práctica algunos objetivos de la ingeniería con el fin de satisfacer una necesidad de manera eficiente, económica y segura. Cualquier superficie inclinada que nosotros podamos percibir son conocidas como talud. Un talud básicamente es una superficie, una pendiente, ¿no?, que varía con diferentes ángulos. No deben ser los mismos, obviamente. Pueden ser tanto naturales como artificiales. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, naturalmente serían las montañas. Un ejemplo básico sería una montaña. ¿Por qué? Porque las montañas son obra de la naturaleza, es causa de un movimiento fuerte del terreno y a consecuencia se forma un talud. Artificialmente, vías, carriles. Quiero decir que los taludes artificiales son hechos por nosotros mismos, por el hombre, para nuestro beneficio, necesidades, etc. En conclusión, talud, una pendiente que pueden ser tanto artificiales como naturales. Bien, presentaré partes de una talud. Pie, pata o base. El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente, en la parte inferior de talud o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cóncava. Ahora, cabeza, cresta, cima o escarpe. La cabeza se refiere al sitio de cambio brusco en la pendiente de la parte superior de la talud o ladera. Cuando la pendiente de este punto es vertical hacia abajo o de alta pendiente, se le denomina escarpe. Los escarpes pueden coincidir con las coronas de deslizamientos. La forma de la cabeza generalmente es convexa. Altura. Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente definida en taludes artificiales, pero complicada cuantificar en las laderas debido a que el pie y la cabeza generalmente no son accidentes topográficos bien marcados. Altura del nivel freático. Es la distancia vertical desde el pie de la talud o ladera hacia el nivel del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que la presión en el agua es igual a la presión atmosférica. La altura del nivel freático está acostumbrada a medirla debajo de la cabeza de la talud. Pendiente es la medida de la inclinación de la superficie de talud o ladera. Puede medirse en grados, en porcentaje o en relación m entre 1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia vertical. Bien, presentaré qué es una estabilidad de taludes. ¿Qué es una estabilidad? Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. Un movimiento ocurre cuando la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es excedida por los esfuerzos cortantes que se producen en una superficie relativamente continua. La inestabilidad se produce por resultado de la falla de esfuerzo de corte, una serie de puntos que definen una superficie a lo largo de la cual se produce un movimiento. Estabilidad de taludes. Estudia la estabilidad o posible inestabilidad de una talud a la hora de realizar un proyecto
o llevar a cabo una obra civil. Las barreras dinámicas suponen una solución eficaz a la caída de rocas en taludes inestables o susceptibles de desprendimiento. La retención de rocas se consigue a través de la absorción de la energía cinética de las mismas, convirtiéndola en energía de deformación elástica y desplazamiento de los componentes de la barrera. Las barreras dinámicas están formadas por una estructura de geometría variable diseñada para detener bloques de gran tamaño que se desprenden de un talud. Estos sistemas se fundamentan en la absorción de impactos mediante la progresiva disipación de su energía cinética, convirtiéndola en trabajo frenado. Básicamente es un sistema contra caída de rocas, estabilización de taludes, flujo de detritos. Son soluciones probadas en entidades internacionales que permiten una protección garantizada de personas e infraestructura ante riesgos naturales. Sus soluciones vendría a ser el sistema de protección contra riesgos naturales, que es un sistema de protección de personas e instalaciones con la aplicación de barreras dinámicas para la contención del flujo de detritos en quebradas y barreras dinámicas para la contención de caída de rocas. O el sistema de estabilización de taludes mediante mallas metálicas de alta resistencia y anclajes. Algunas de las ventajas vendría a ser la instalación fácil, la larga durabilidad de integración en el entorno natural, las alternativas económicas a soluciones como concreto proyectado o también conocido como el shotcrete, alteración del perfil del talud, muros de contención en concreto y otras soluciones de mayor costo. Muchas gracias. Parte de la barrera dinámica. Las barreras dinámicas están construidas por los siguientes elementos. Red de captación. Tienen como función soportar el impacto directo de la roca mediante la deformación elástica o plásticamente, transmitiendo la tensión al resto de los elementos de la barrera. Estructura de soporte. Son postes anclados al terreno que permiten que la estructura de la red de captación se mantenga erguida o en su posición de diseño. Componentes de conexión. Se refiere a los cables perimetrales, piezas de conexión, vientos laterales, disipadores de energía y sujetacables. Cables perimetrales. Tienen la función de mantener la red erguida y transmitir los esfuerzos de la red hacia los postes. Elementos de conexión. Son aquellos que mantienen unidos la red de captación y los cables perimetrales. Vientos laterales y al monte. Los vientos laterales son una extensión de los cables perimetrales desde que termina la red hacia su anclaje al terreno. Los vientos al monte cumplen la finalidad de mantener los postes de posición correcto y recibir y transmitir al terreno las reacciones verticales de la fuerza que genera el impacto de la roca. Disipadores de energía o frenos. Son aquellos elementos encargados de absorber parte de la energía que provoca el impacto de las rocas. Estos elementos transforman la energía cinética en deformación plástica o elástica. Estos disipadores pueden ser, a su vez, varios tipos según su forma de disipar la energía. Instalación. Herramientas para instalar barreras. Llave fija de boca o de tubo. Juego de llaves de tubo con carraca. Llave dinamométrica, rango de 25 a 400. Llave fija de boca para tuercas de los anclajes. Cortadores de cable Feljo C16 o C112 o equivalente. Disco de corte o martillo de corte de alambre. Tenazas de alicates. Cable de acero galvanizado de 2 mm o alambre. Nivel de burbuja. Rollo de cinta adhesiva. Abrazadera para tensar el cable. Pequeña de 8 a 16 mm y grande de 14 a 26 mm. Al menos 2 correas de sujeción. Cabrestante de cable para pasante, por ejemplo el tráctil, polispato de cadena o de cable. Y cables auxiliares. Pasos para la instalación de la superestructura. Perforar los anclajes y realizar las bases. Instalar las tuercas de barra en las placas base. Levantar los postes con la red de anillos preensamblada usando los cables al monte. Fijar los cables y apretar las tuercas. Mientras los postes puedan todavía inclinarse hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado, se debe tener especial precaución en las zonas de peligro. Instalar los cables de los anclajes laterales de los intermedios y fijar los cables verticales de los postes extremos. Unir los frenos en U a sus correspondientes anclajes. El guardacabo del cable de soporte superior y el cable en U están unidos al mismo grillete. Guiar al cable de soporte superior desde uno de los frenos en U al otro freno en U a través de las poleas de la cabeza de los postes y los anillos.
Los cables de soporte deben estar instalados antes del cable en U para evitar que los cables se crucen entre sí. La red de anillos se ajusta más tarde después de que se añadan los cables de transmisión. Guíe el cable en U superior desde uno de los frenos en U hasta el otro freno en U a través de las poleas de la cabeza de los postes y tensarlo. El cable de soporte debe estar instalado antes del cable en U para evitar que los cables se crucen entre sí. El guardacabo del cable de soporte inferior y el cable en U se unen al mismo grillete. Guíe el cable de soporte inferior desde uno de los frenos en U hasta el otro freno en U a través de las poleas de la placa base y los anillos. El cable en U se coloca hacia el monte detrás de la red de anillos. Guíe los dos cables de transmisión desde uno de los frenos en U al otro freno en U a través de los anillos, pero no los tense todavía. Unir el cable vertical y la red mediante grilletes. Abrir, ajustar y unir los paquetes de red de anillos entre sí y unir el cable vertical mediante grilletes. Tensar el cable de soporte inferior al cable en U inferior y los cables de transmisión. Colocar la malla secundaria hacia el monte unida a la red de los anillos. Caída de rocas. El fenómeno del desprendimiento de las rocas sobre las obras de ingeniería, a pesar de ser un problema tan antiguo como las mismas obras, aún no se encuentra totalmente solucionado, debido a, entre otros factores, a la variedad de las situaciones que se pueden representar, requiriendo cada una de ellas un tratamiento y solución específico para cada caso. En el momento en el que se plantea el análisis de estabilidad de taludes rocosos, surge la duda si es correcto utilizar las leyes clásicas de mecánica 39 de la deformación y de la falla de los medios continuos, aplicando la ley de Colombo para describir la resistencia del esfuerzo constante. Son herramientas y principios necesarios para el estudio de los suelos, sin embargo, son aplicables a los macizos rocosos debido a su discrepancia de volumen de partículas consideradas. Reparación después del evento. Una de las dificultades fundamentales de representar las barreras de complejidad de la reparación, cuando una malla de este tipo es sometida a un evento, se debe seguir lo siguiente. Son tres. Debe ejecutarse el retiro de la roca o rocas retenidas por la barrera. Posteriormente se debe realizar un análisis de daños y determinar qué elementos quedaron totalmente dañados y cuáles pueden seguir en funcionamiento. De cualquier manera, para la reparación se debe movilizar hacia la zona de trabajo equipos, cortes de metales y soldadura, equipos o herramientas para perforar nuevos barrenos, o en caso que hayan sido afectados, así como materiales de elaboración in situ o colocación del concreto o mortero. En el caso que haya que realizar solamente el recambio de paños de malla, se hace necesario llevar a obra equipos de soldadura, debido a la solución de unión rígida entre mallas y los postes. En cuestión importante en el contexto de reparación y o mantenimiento es a partir del momento en el que un elemento de frenado se debe cambiar después de un desprendimiento de rocas. En caso de no presentar problemas estructurales en los elementos, solo se procederá a realizar la limpieza de la parte posterior de la pantalla cuando se produce la colmatación de la misma. Y si, por lo contrario, el análisis de daños arroja invalidad y reparación, lo mejor será retirar por completo la barrera e instalar una nueva otra. Bien, mencionaré instalación de barreras dinámicas en el Perú. Instalación de barreras dinámicas en 11 distritos de Chosica. El director ejecutivo para la reconstrucción con cambios, Pablo de la Flor, indicó que además de trabajos realizados de rehabilitación y descolmatación de mallas de acero, se contuvieron grandes rocas durante el periodo de lluvias. Se instalarán nuevas barreras de contención en otras 11 quebradas de Chosica por un monto aproximado del 15,4 millones de soles. Según la última evaluación de la Autoridad Nacional del Agua, las 11 barreras dinámicas instaladas en nuevas quebradas del distrito de Lurigancho-Chosica retuvieron alrededor de 38.125 metros cúbicos de tierra y piedras. Al igual en la instalación de barreras dinámicas en el Cerro Corona. Como consecuencia de las obras asociadas a la ampliación de la presa de relave del Cerro Corona,
existiría un riesgo de caída de desprendimientos de rocas y bloques de taludes de difícil acceso, que dañasen e inhabilitasen los caminos y la infraestructura adyacentes a dichas taludes. La compañía necesitaba aplicar una solución que permitiese proteger los caminos, infraestructura y comunidades ante cualquier desprendimiento que pudiera suceder. Para lograr este objetivo se instalaron barreras dinámicas de diferente energía que permiten detener rocas y bloques de distinto tamaño y peso. Bien, ahora presentaré la conclusión. El desarrollo de las barreras dinámicas permite que este trabajo se pueda comparar con los objetivos generales y específicos mencionados, de tal manera, teniendo en consideración una metodología o técnica que permite hacer frente a un evento de caída de rocas. Fue posible determinar los materiales empleados en la construcción de barrera dinámica. El diseño y construcción son eficientes ya que fueron sometidos a pruebas reales y sometidas a diferentes cambios o procesos de transformación. En ciertas situaciones de riesgo de caída de rocas se tiene que estudiar el campo de trabajo debido a que no es fácil instalar un revestimiento de protección. Por ello, planeamos como solución económica a las barreras dinámicas como intercepción de bloques u otro elemento en movimiento. El funcionamiento se basa en un sistema de disipación por comprensión de energía. Este dispositivo de absorción de energía es un mecanismo que permite que perdura por mucho tiempo debido a la utilización del diseño estructural. Se pueden diferenciar de los tradicionales dispositivos de contención. Además, es muy fácil realizar el mantenimiento, ya que el daño que más sufre es la parte frontal, o sea, quiere decir la malla. Es el que sufre cambios a medida que recibe el impacto de rocas u otros elementos. Mediante la barrera dinámica se busca establecer mecanismos eficientes frente al desprendimiento de rocas de manera eficiente, ya que fueron sometidos a pruebas rigurosas, como también son más económicas. Esta técnica se está estableciendo en países de Latinoamérica. En el Perú se están desarrollando y mediante estudios estas están reaccionando de una manera eficiente, además de ser económicas y de mantenimiento fácil.